Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que tenemos de poder concluir el tema acerca del don de lenguas. Como los habíamos informado hace algunos minutos, el Señor está permitiendo que podamos avanzar con los dones. Ya este es el don número 8, significa que solo nos quedaría uno más para poder culminar la serie, y espero que haya sido de edificación como lo es para mí. Siguiendo precisamente con los dones, esta tarde vamos a poder saber qué es el don de lenguas. El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo para hablar idiomas que las personas no han aprendido. Este es un don que viene acompañado de la interpretación de lenguas. También hay una orden por parte de Pablo para que esto se haga en orden. Recuerden que Dios es un Dios de orden. No le gusta que la gente haga escándalos ni desórdenes, porque es su casa. Es su casa y la presencia de Dios siempre va a traer el orden. Y la primera manifestación que se realizó acerca de este don de lenguas fue precisamente en el tiempo del Pentecostés. Recordamos que el Pentecostés fue una fiesta en la que estaban reunidos los discípulos en un lugar y de repente hubo un derramamiento hermoso del Espíritu Santo. Recuerdan que habíamos hablado de que se posicionaban lenguas alrededor de sus cabezas, y eso permitía de alguna manera que las personas recibieran el Espíritu Santo. Y estamos hablando de todo ese suceso de ese tiempo del Pentecostés, y Jesús envía este tipo de dones para que nosotros podamos confiar en que la persona que ha sido enviada o las personas que están a cargo de la iglesia puedan ser respaldadas a través del Espíritu Santo. Este don puede darse de dos formas. Usted puede, por ejemplo, entrar en un periodo de oración en su casa y tener ese don activado en su casa, y ese es un don que le va a permitir a usted tener un grado de edificación. Pero si estamos hablando de la iglesia, debe existir alguien que sepa qué es lo que la otra persona está diciendo. El Espíritu Santo obviamente va a usar a personas, ¿verdad?, que obviamente sean elegidas por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de interpretación. Y habla precisamente de mensajes que sirven en gran manera para edificar la iglesia. Pues tenemos varias lecturas y vamos a empezar precisamente con la epístola de Marcos en el capítulo 16, en el verso 17. El origen de este don es divino por la intervención del Espíritu Santo. Es una de las señales para los que creen en el Señor, es tener la capacidad de hablar otros idiomas, como se los había dicho, que no habían sido aprendidos por la persona. Y este versículo constituye una muestra del poder de Cristo y de las personas que desarrollan la gran comisión. Usted me puede preguntar qué es la gran comisión. Es el envío que Dios hace para todos los que hemos conocido de Él, para que podamos proclamar el Evangelio. Yo, de hecho, lo estoy haciendo a través de las redes, ¿verdad? Hay personas que usted va a ver que de alguna manera están cerca de los supermercados con un megáfono. Hay personas que entregan de alguna manera tratados. Hay algunas personas que de alguna manera están usando otro tipo de herramientas, ¿verdad?, para poder llevar la palabra. Y eso, hay campañas evangelísticas, hay un montón de sucesos que de alguna manera son parte, ¿verdad?, de este mover en el Señor a través de la evangelización, a través de que podamos expandir el Evangelio y que más personas conozcan qué es lo que dice su santa palabra. Y vamos a leer qué es lo que nos dice Marcos 16, 17 en relación a este tema. Dice: y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto lo dice Marcos en el capítulo 16, en el verso 17, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, a esa capacidad que tenemos de poder hablar idiomas diferentes que no hemos aprendido. Entonces ahí vemos que es una manifestación del Espíritu Santo.
También tenemos una segunda lectura que se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a ver. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso del 1 al 4. Y dice la palabra así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino en el cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y ahí se aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Recuerdan que en ese momento habían muchas personas ahí que hablaban otros idiomas, por eso lo hizo el Espíritu Santo, para que de alguna manera se supiera que era una intervención divina, porque de qué otra manera, por ejemplo, los apóstoles podrían hablar en lenguas extranjeras si nunca habían visitado esos países. Entonces a eso nos referimos. Y también es un versículo que nos añade precisamente ese momento especial en el cual el Espíritu Santo fue derramado a cada una de las personas. Es el inicio de cómo se da precisamente el nacimiento de la iglesia cristiana. En ese momento el Señor habla de unidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban unánimes juntos, como debemos estar siempre. La presencia del Espíritu Santo, me imagino yo que ellos tuvieron su momento de adoración, porque siempre en un momento de adoración es cuando desciende el Espíritu Santo. Yo veo, para mí, particularmente para mí, es súper importante que de alguna manera haya un tiempo de alabanza. Yo fluyo a través de la alabanza. Yo amo muchísimo a todos los chicos que tocan en el ministerio de alabanza, porque son el principal conducto que Dios me da para que el Espíritu Santo fluya, y luego se desarrollan los demás dones. Pero en mi caso particular, yo le puedo decir que yo sin alabanza no funciono. Yo puedo estar orando por alguien y tengo una alabanza, y la alabanza a mí me lleva, ¿verdad?, a la presencia del Señor, y por eso de repente hay una revelación, de repente hay profecía, de repente hay don de lenguas. Depende de cómo el Espíritu Santo quiera manifestarse, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la manifestación en ese momento fueron lenguas de fuego. Hubo una llenura del Espíritu Santo y hubo una promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que la última vez que los apóstoles vieron a Jesús les dijo: yo me voy, pero voy a dejar al Consolador? ¿Recuerdan eso? Pues a eso se refiere. Son señales del Espíritu Santo que de alguna manera evidencian la presencia de Él en nuestras vidas. Y quiero rápidamente posicionarme en lo que es el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso del 44 al 46. Y también aquí hay una palabra poderosa que el Señor nos quiere regalar relacionado con el tema, por supuesto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas se maravillaban delante de Dios. Entonces hablamos precisamente de ese tiempo, de un tiempo en el que hubo un asombro porque el Espíritu Santo usó a todos los que estaban ahí adentro. El Espíritu Santo no excluye, hermanos. El Espíritu Santo no es excluyente. Y lo que les hablaba yo la mañana de hoy, Él puede usar a cualquier persona indistintamente si esta persona tiene o no dinero, si ha estado, no sé, X cantidad de tiempo en la iglesia. Todo depende de la disposición de su corazón. Ese es el primer requisito para el Espíritu Santo obrar. Entonces aquí hablamos precisamente de que hubo un asombro porque ellos empezaron a escuchar incluso las mismas lenguas que ellos tenían.
Hubo un derramamiento tal que la manifestación del Espíritu fue algo sobrenatural. Era increíble no pensar que el Espíritu Santo estaba ahí. Hubo un asombro para los creyentes judíos, un momento en el que la iglesia abre las puertas a todas las personas, a todo el mundo. Y voy a hacer énfasis. Este es un momento en que la iglesia abre puerta a todo el que quiera conocer a Jesús. A todos, indistintamente de qué lugar usted venga o qué condición usted traiga. No hay limitación para el bautismo, no hay limitación para que usted pueda recibir a Cristo y no hay limitación para que usted pueda llegar a una iglesia. Dios a través de este versículo nos muestra la aceptación global, universal, que Él tiene para cada persona que le busque y que lo quiera recibir. Así de claro. Vamos a irnos precisamente a, vamos a ver, 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10. Si ustedes ven, en todos los dones hemos visto este versículo. A otro el de hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Entonces, estamos hablando de que este versículo nos va a mostrar la habilidad que tenemos para ser tocados por el Espíritu Santo y poder hablar en idiomas que todavía no conocemos, pero que precisamente por eso el Señor nos va a usar. Ok. Usted maneja un idioma o dos. Pongamos que el básico es nuestro español porque es algo nativo y el inglés para los que de alguna manera estuvimos en otro país. Pero, ¿qué le parece a usted si en un momento en el que hay derramamiento del Espíritu Santo, usted empieza a hablar en arameo, en griego, en chino, en mandarín, en portugués? Para las demás personas de la congregación puede ser algo sorprendente, pero para su esposo o su esposa, que sabe que usted jamás ha ido a ese país, que no ha sacado ningún curso, va a ser algo sorprendente. Y ese es el tipo de convencimiento que el Espíritu Santo hace en las congregaciones para que nosotros sepamos que es el Espíritu Santo usando a las personas. De la misma manera, siempre siguiendo aquí en la misma paginita, en el 1 Corintios 14, 2, 5, tenemos este verso específicamente sobre el hablar en lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolidación. Y el que habla la lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que sea interpretado por la iglesia para edificación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces las personas prefieren que haya profecía, porque la persona que está profetizando, a no ser que sea un extranjero y que le hable en inglés, usted lo va a poder entender. A eso se refiere Pablo. No significa que el don es irrelevante, porque no tiene nada que ver, sino que quiere decir que de alguna manera usted tiene la capacidad de poder ser usado por el Espíritu Santo. Pero qué mejor que haya alguien que interprete para que el pueblo se edifique. A eso íbamos. En casa puede ser algo muy fácil, porque de alguna manera usted está en casa. No hay otro público más que usted. Entonces usted está hablando esa comunicación con el Señor y usted se está edificando. Si de alguna manera estamos hablando de algo que yo estoy viendo en una visión,
porque también pasa que yo puedo ver una visión y yo puedo estar hablando en lenguas, entonces va a haber otra persona que sí tiene el don de interpretación que va a saber que yo estoy hablando de algo que Dios me está mostrando a través de una visión. Pero en este caso a eso se refiere, hermanos, se refiere precisamente a esa facilidad que nosotros tenemos de poder llevar a cabo una interpretación cuando no tenemos conocimiento y que fluye el Espíritu Santo en nosotros y Él es el que nos capacita. Esto quiere decir que el vínculo que hay entre Dios y usted es grande y muchas veces hay cosas que Dios le revela exclusivamente a usted y que nadie más va a saber, nadie más va a escuchar. Y esto es lo importante de los intérpretes. Se sabe que el don de lengua se da a quien habla para edificación, para exhortación y para consuelo de la iglesia. El apóstol Pablo desea que todos profeticen porque eso es el don de alguna manera más fácil de poder llevar. Pero en este caso particular estamos hablando de algo que es más trascendental porque necesita una interpretación, ¿verdad? Entonces también tenemos el capítulo 14, en el verso 27 y 28 también tenemos una palabra poderosa, hermanos. Y quiero que por favor me presten atención. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno y uno de intérprete, dice. Y si hay intérprete, calle la iglesia y así para sí mismo y para Dios se edifica. Miren qué cosa pero tan perfecta. Amados, Dios es un Dios de orden. Y si hay algo que Dios siempre quiere mantener en su iglesia, es el orden. Dios aspira a que usted y yo podamos mantener ese orden para que de alguna manera Él sea el lugar donde estamos, la iglesia sea respetada. Perdón. Y habla precisamente de que normalmente cuando Dios utiliza profetas son 3 o 4 personas. Y no puede ser posible que ellos hablen todos a la misma vez porque nadie va a entender. Y como Él es un Dios de orden, Él quiere que primero haya uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Puede haber de repente la posibilidad que haya menos o más personas, pero de eso se trata, de permitir que la congregación sea edificada. Si estamos hablando todos a la misma vez, nadie entiende. Es como en la oración. Yo siempre he dicho que la oración tiene que ir por turnos. Si usted está orando por una persona y el Señor le da una revelación, no se puede escuchar porque todos están parados. Entonces es más fácil que si estamos en un grupo y somos 10, que de uno por uno. Porque eso es edificar, eso es orden. Estamos todos orando a la misma vez, la persona que está recibiendo la oración no sabe qué le están diciendo. A eso se refiere el Señor, a Él le agrada el orden. Dice que cada persona puede ser tocado por la presencia del Espíritu Santo de diferente manera y puede haber un intérprete. De lo contrario, la persona debe guardar silencio. Esto es para el don de interpretación de lenguas. Si usted sabe que el mensaje es importante para la iglesia, muchas veces, bueno, en mi caso particular, a mí me permite el Señor saber qué es lo que yo estoy hablando en lenguas y luego cuando yo termino de hablar en lenguas yo hago la traducción. Pero en el otro caso hay personas que están capacitadas. Pero si no hay nadie, el Señor prefiere que usted calle y guarde silencio y ore porque posiblemente eso sea para usted mismo. Y por eso no hay otra persona que lo interprete. Y posiblemente en esto, si usted no lo sabía, pero ese es lo que el Señor está diciendo. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que no le den un micrófono porque entonces la gente se va a confundir porque no saber a qué se refería. Y vamos a también en el...
Primera de Corintios 14, 19 habla precisamente de eso, 18, 19, y dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. A esto nos referimos. Este versículo prácticamente nos señala que la iglesia prefiere que usted pueda hablar sin el uso de lenguas cuando no hay un intérprete, porque entonces la iglesia se pierde. Esto aplica precisamente con la profecía. La profecía es universal porque se habla en el mismo idioma. Entonces el propósito de todos estos dones es la edificación de la iglesia. La necesidad de haber una interpretación es básica cuando usted habla en lenguas, porque si no el mensaje que se está recibiendo no va a poder entenderse, y por lo tanto el pueblo de Dios no va a ser edificado. Así que quiero que por favor oremos y le demos gracias a Dios por este precioso tema. Dios ha sido bueno y nos ha permitido precisamente un tema maravilloso. Yo estoy fascinada porque cada uno de los temas trae elementos maravillosos para que podamos analizarlos, y sobre todo para que podamos ver que Dios es universal y Él va a dar esos dones o va a habilitar personas en el momento que Él estime conveniente, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo, que somos todos, debemos estar felices cuando Dios usa a alguien para que podamos ser edificados. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte gracias, Señor, por este momento, Dios, en el que has permitido que cada uno de nosotros tengamos este tema desarrollado. Sé, Señor, que has hablado, Señor, a cada una de las personas que nos escuchan, y también sé que nos vas a permitir, Señor, poder ser edificados de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa provisión para que podamos entender tu palabra y la podemos poner por obra, Señor. Manifiesta, Señor, tu poder a través de tu Espíritu Santo, para que mi espíritu se conecte con tu espíritu y podamos, Señor, dar el mensaje y la revelación que necesitamos hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Espero que continuemos. Nos queda uno más, la interpretación de lenguas, y va a ser de mucha bendición poder saber que usted nos escucha. Que tenga una feliz tarde, que Dios le bendiga, y como siempre, que la presencia del Señor lo alcance, lo abrace y lo conforte, para que usted pueda ser el ciudadano o la ciudadana del reino que Dios aspira que usted sea. Bendiciones.